El siguiente programa es para todas las edades. No contiene escenas de sexo o violencia. Es apto para toda la familia. Cuenta con el sistema Closed Caption y es financiado con recursos del Fondo Único de TIC. Y eso nuevo es gobernar con los movimientos sociales, con la gente, pegar el gabinete al territorio, no dentro de estos palacios fríos que se enfrían con estas brisas heladas propias de este lugar, como una vez escribiera García Márquez, que debió haber sentido cómo el frío penetra hasta los huesos. Y así lo escribió en 100 años de soledad, ¿no? Es el gobierno allá, en el Catatumbo, en La Guajira, en Córdoba, en Leticia, en tantos caminos que en estos meses ya hemos andado, juntos o por separado. Lo que ha dicho nuestro presidente es, si nosotros no cambiamos la realidad del territorio, no es cambiar el territorio ni desde el punto de vista cultural, no, es cómo llega el desarrollo respetando la cultura, cómo acabamos con el hambre en esos territorios, cómo llevamos economías, incluidas las economías populares, para que esos territorios puedan tener una economía propia que posibilite. Mira, si los colombianos y colombianas, si este país estuviera desarrollado, con respeto al medio ambiente, pero desarrollado, tendríamos empleos y la ilegalidad no sería una opción. Nosotros somos la correa de enlace entre la Presidencia de la República y los territorios, entendidos como los territorios. Entonces, la relación con las comunidades, que además para el presidente Gustavo Petro es fundamental. La relación con la institucionalidad, ahí estamos hablando de alcaldes, gobernadores, si se quiere diputados, concejales, con los gremios económicos. Es decir, todo ese sector económico en las regiones busca hablar con nosotros, plantear dificultades, plantear propuestas, y nosotros a eso pues también le ponemos el foco y le ponemos mucha atención. Las sentencias que implican al presidente de la República, no todas, yo tengo las de cosas inconstitucionales, tengo en total 14 sentencias, algunas ambientales y otras por derechos fundamentales como el derecho a la alimentación, por ejemplo La Guajira con los niños es responsabilidad nuestra. Tenemos ahí de medio ambiente, tenemos una sentencia que sé que al presidente le importa mucho, que tiene que ver con nevados, ¿cierto? El Parque Nacional Los Nevados, tenemos una en el Amazonas, otra en Chocó, el eje cafetero con el hambre de los niños. Bueno, tenemos mucha variedad de sentencias que nosotros lo que hacemos es coordinar, dirigir para que la respuesta sea una respuesta integral del Estado colombiano, del gobierno del presidente Gustavo Petro, y no sea, digamos, cada institución que está implicada actuando de manera individual, sino que lo podamos hacer de manera colectiva y la respuesta sea completa. Hay que quitarle el hambre a los niños de La Guajira. Lo que dice la sentencia es, usted, señor Estado, ahí implica también 4 alcaldías y la gobernación de La Guajira, ustedes como Estado, no como cada entidad, deben garantizar. Mientras nuestros niños guayús se han muerto por desnutrición, estamos rodeados de una inmensa riqueza
una vieja y otra nueva. El porcentaje que hoy tenemos de muertes de niños en La Guajira baje al nivel nacional. Es una tarea muy dura porque cuando La Guajira es la que nos pone altos, La Guajira y Chocó, cuando La Guajira baja, obviamente también baja la media nacional. Y eso implica no solamente, bueno, vámonos a llevar comida, no, desarrollo económico, vías, posibilidades de comunicación, atención en salud. Bueno, la implicación es muy grande. Además, cogíamos una sentencia en un territorio donde para nadie es un secreto tuvimos los problemas de corrupción que tuvimos tan graves. El largo recorrido de las visitas y en el corto tiempo del gobierno, muchas cosas han pasado que yo creo que es bueno analizar, detallar, ver, porque indudablemente estamos ante una de las regiones que llaman más pobres de acuerdo a las estadísticas de Colombia y una de las regiones más hermosas al mismo tiempo, con una hermosura que hay que saber captar. La belleza cultural con la belleza natural. No es fácil encontrar esos dos puntos. En la tierra existen y cuando se encuentran son lugares que nunca se olvidan. Siempre quedan grabados como una especie de marca en el corazón. La belleza cultural con la belleza natural. Aquí estamos en uno de ellos y de ahí su gran potencial. También su tragedia. La primera vez que fui a una ranchería en La Guajira, por allá muy alejada, salió a saludarme un hombre viejo. Yo tenía el intérprete al lado y el señor no habla español. Y yo miraba la situación de esa ranchería. Ese día sacamos solo de esa ranchería 6 niños con alta desnutrición. Y el Señor me hablaba y Él me traducía, que el Señor me estaba diciendo, por favor, ayúdenos, por favor, no tengo agua, se me está muriendo mi gente. Yo miraba a ese Señor, en mi vida he sentido tanta vergüenza. Jamás. O sea, yo voy a cumplir 58 años y he caminado la vida, pero la vergüenza que yo sentí ante ese viejo fue muy tenaz. O sea, yo miraba a los lados, inclusive miraba a mi asesor y yo decía, ¿yo qué le digo a este señor? Tengo vergüenza de lo que le está pasando, porque por mi mente pasaban los barrios, la ciudad, Medellín, Bogotá, Cali, donde tú abres la llave y te lavas los dientes 20.000 horas y dejas la llave abierta y lavas el carro con agua potable, etcétera, etcétera. Y ver esa realidad, ya yo decía, estoy avergonzada. Y como gobierno también, ¿cierto? Entonces se vuelve una... De pronto allá cuando vaya me va a pasar lo mismo. Muy rápido reunimos al gobierno nacional con los gobiernos locales y con el gobernador y empezamos a mirar. Había un plan inicial antes del plan estratégico que teníamos que responder por él. Y entre ellos teníamos la tarea de formar una cosa que se llama el MESEP, que es toda la institucionalidad con la compañía, obviamente, del pueblo guayú para dar respuesta. Entonces, por ejemplo, el juez decía, tiene que haber una mejor participación. La mayoría del pueblo guayú no habla español, habla guayineque. Entonces, ir allá significa llevar una persona que te traduzca la conversación con ellos. Hicimos cosas maravillosas, por ejemplo, que hoy tengamos más del 25% en este periodo en que nos bajó las muertes por desnutrición en La Guajira. Primero es maravilloso, yo soy mamá, además tengo un gran problema en la vida, es que soy mamá en todos lados, no solamente mamá de mis hijos, sino que soy muy mamá. Eso duele, y hay que decir que la directora del ICBF, Astrid, hizo una cosa maravillosa. Antes el ICBF pasaba el paquete alimentario para los niños y niñas. Eso nunca nos iba a poner a superar, porque las mujeres, las mamás, somos eso, mamás. Entonces, si a ti te llega solo un mercadito para los niños,
Tú puedes jurar que ahí comen los ancianos, todo el mundo come de ahí. Todo el mundo queda malnutrido, además. Lo primero que hizo Astrid fue, ya lo estaba haciendo cuando yo llegué, fue crecer el paquete alimentario para que fuera un paquete alimentario familiar. Entonces ya, aunque pues obviamente tendríamos que llevar más, pero ya el paquete alimentario creció y ya de ahí pueden alimentarse, exceptuando pues obviamente la bienestarina y algunos asuntos que son propios de los niños y las niñas, pero ya va un paquete alimentario que ayuda a la familia. Entonces están yendo a las rancherías, están haciendo peso de los niños, ya estamos empezando a mirar cómo juntamos el PAE, que es diferente a lo que hace Bienestar Familiar. Recuerda que el ICBF, esa alimentación es para primera infancia sobre todo. Estamos viendo cómo juntamos todo eso con el PAE, con el Ministerio de Educación, para que sea un gran paquete alimentario, mucho más grueso y que facilite cosas. Las mujeres del Guayú nos dijeron, o le dijeron a Astrid en su momento, vuelvo y te digo, cuando yo llegué ya ella lo estaba haciendo, que comen, porque no podemos seguir llevando atún enlatado al Amazonas cuando ellos tienen el pescado ahí pegado del río. Entonces hubo una conversación y una cosa que pasó por lo cultural y eso ha mostrado resultados, mucho que mejorar, estamos arrancando. No voy a negarte que me sentí muy pinchada de haber recibido ese último auto donde nos declaran cumplimiento alto, también preocupada porque pues obviamente hay que mantener ese nivel de calificación que nos permita no solamente cumplirle a la Corte, que es fundamental, sino además cumplirle al pueblo guayú, a La Guajira. Y lo que está buscando el presidente Gustavo Petro es que esa solución de La Guajira se vuelva permanente, se mantenga en el tiempo y en el espacio. Es decir, al presidente no le interesa solo cumplir la sentencia, le preocupan las sentencias y hay que cumplirlas, y lo tiene claro. Pero en el caso de La Guajira y en el caso donde es el hambre de los niños, la mirada del presidente es clara. No se trata solo de cumplir la sentencia, se trata de lo que hagamos para cumplir la sentencia se mantenga en el tiempo y en el espacio, además porque hace parte de su plan de gobierno, hace parte de lo que él le prometió al pueblo colombiano. Comisión La Guajira, nos abrieron la mente. Ustedes despertaron gigantes aquí en la comunidad. Y digo que despertaron gigantes porque nosotros podemos crear un centro de desarrollo, un centro de transferencia de conocimiento, podemos hacer algo aquí grande y lo tiene desde hace 12 años, pero se limitaba porque no venían ayudas así como esta que la están llegando acá. Queremos darle las gracias también al gobierno nacional, al doctor Gustavo Petro, por todas las ayudas que nos ha traído en el tema del agua, las huertas, las bicicletas, muchos tipos de ayudas que nosotros hemos recibido en la comunidad de Grazamana. Queremos darle las gracias al doctor Gustavo Petro. Gracias inmensamente. Usted no sabe cómo queremos agradecerle a usted, pero no tenemos cómo. Solamente nuestro agradecimiento, nuestro aprecio desde las comunidades indígenas. Pues en nuestra forma de pensar, era como nosotros le sacábamos el máximo provecho a todas estas oportunidades que nos están brindando a través del reconocimiento propio de qué es lo que nosotros necesitamos para pues afianzar todos los proyectos que nosotros estamos desarrollando. Es ahí que con este cambio de mentalidad pues nos pusimos en función de que los proyectos que ustedes están desarrollando en nuestra comunidad, nosotros no hemos sumado, no somos como unos beneficiarios normales, sino que también estamos aportando a ese cambio que están haciendo en nuestra comunidad a través de sus proyectos. Nos han cambiado, bueno, a mí en lo particular me ha cambiado mucho la vida porque, bueno, les cuento un poco de la historia. Unos años atrás, digamos que nosotros como comunidad teníamos acceso a agua, a luz, pero era muy complicada de obtener. En uno de los casos, nosotras como mujeres, particularmente la mayoría de las mujeres, tenían que ir a riar agua en un pozo un poco alejado de esta comunidad. Bueno, en el transcurso del tiempo tocaba ir asoleándose, y era la vida diaria de todos nosotros. Era agua que nos maltrataba físicamente.
Al momento de ustedes implementar este proyecto, a mí me cambió totalmente la vida porque tengo un cuidado de mí misma. Y a mí en particular Nevados y Amazonas, las dos están muy ligadas a medio ambiente, me preocupan mucho. Quedamos Ecuador y Colombia con estos glaciares ecuatoriales. En Ecuador los glaciares tienen alrededor de 45 kilómetros cuadrados, todos son volcanes. Y en Colombia pues hay una variedad, las dos sierras nevadas, una al norte, otra más al centro, volcanes. Entonces, y cada uno ya hemos visto que tienen diferentes épocas en que se deberían extinguir. Nosotros estuvimos en Nevados, los recorrimos tanto del lado del Tolima como del lado de los municipios del eje cafetero. Hicimos 2 salidas porque mi principio en esto es, desde los escritorios no podemos dirigir el país. Hay que ir a territorio, conocer su realidad, para que cuando te sientes aquí a intentar orientar cosas, pues tengas claro qué es lo que hay allá. Nos fuimos a mirar qué pasa en Nevados. Entonces nos encontramos un grupo, yo creo que son héroes, que es Parques Nacionales. Mi criterio es que deberíamos pensar en fortalecer a Parques Nacionales, porque a ellos les ha tocado de alguna manera enfrentar muy solos y muy solas lo que hay allá. Mira, yo te cuento, para el lado del Tolima, por ejemplo, es muy bonito. Las chicas y los chicos tienen un vivero arriba en la montaña. Ellos cultivan frailejones. Entonces tú ves una tabla con frailejones bebecitos, que obviamente se demoran un montón de tiempo para desarrollarse, pero que ahí están, ahí están. Ellos hacen eso de manera autónoma, ¿cierto? Los chicos y chicas de Parques Nacionales. En Nevados nos ha tocado duro hacer lo que hicimos en Guajira. En Guajira hoy somos equipo, un equipo del gobierno, que implica también la presencia de los gobiernos locales. Todavía en Tolima no lo logramos. Todavía en Tolima, digamos que se ha puesto por delante asuntos políticos por encima del asunto más importante, que es la vida, que es el agua, que es cumplir con páramos. Pero ahí vamos. Y yo estoy absolutamente segura que vamos a lograr un equipo consolidado que reciba las respuestas que hoy tenemos de la Corte. A cuidar esta selva, pero de verdad. Cuidar esta selva de verdad nos implica no solamente pensar en deforestación cero. Colombia ya aprobó eso, mi opositor, el anterior presidente a mí, ya se comprometió en el 2020 a cero deforestación. La deforestación de este año, de lo que va de este año comparado con hace un año, se redujo en 70%, es un relativo éxito. Casi que podríamos llegar, si pudiéramos profundizar, a cero. La Corte Constitucional de Colombia decidió en sentencia máxima que la selva amazónica tiene derechos. Son los derechos de la naturaleza, una cosa revolucionaria, audaz, de vanguardia. Está como sentencia. Primero tiene un problema de hambre de sus indígenas, pero además parte de su población es nómada. Entonces cuando tú intentas mirar, que es en lo que estamos, o sea, si tú intentas orientar eso para superarlo, pensando como colombiano del interior, como cachaco, pues como nos dicen en la costa, pues no, porque es otra lógica. Y parte de lo que quiere el presidente es que logremos superar el hambre, pero respetando la cultura. Tendríamos es que ver cómo, en el caso colombiano, el potrero, la pradera, donde antes había selva, se vuelve selva. Cómo el campo de soya se vuelve otra vez selva. Cómo el ser económico amazónico, que los indígenas pues son nuestro principal aliado, lo entienden, pero los demás no,
logra tener el mecanismo económico para que no deprede la selva y la deje revitalizar. Es decir, cómo se puede poner un motor económico paralelo al de la depredación y del mismo tamaño en valor para que se revitalice, es decir, para que se deje crecer la selva de nuevo. Nosotros, los indígenas, desde la historia, somos parte y convivimos con la naturaleza. Tenemos una interrelación. Para nosotros la naturaleza, la madre tierra, es un ser vivo. La naturaleza, todos son seres vivos. Ríos, el aire, el viento, los árboles, los animales tienen su espíritu y a través de esta planta tenemos ese diálogo mutuo, somos parte de la naturaleza. Quiero que los mismos indígenas me enseñen un poco y me ayuden a caminar lo que tiene que ver con el hambre de los niños de la Amazonía colombiana. Que también tenemos otros grupos indígenas que ya hablan español y tienen una relación mucho más directa, ahí puede ser un poco más fácil. Pero acabar con el hambre de los niños y niñas indígenas en el Amazonas es complejo, por todas las razones del mundo, pero entre otras porque hay que hacerlo con respeto hacia ellos, hay que hacer a su cultura, a sus creencias, hay que hacerlo con respeto. Crear una red panamazónica donde converjan las organizaciones, las comunidades para fortalecer la gobernanza de la acción sobre la Amazonía a través de la OTCA y poder dinamizar esos procesos de creación de capacidades, de uso adecuado del financiamiento, de creación de nuevos instrumentos y de creación de políticas que ojalá tengan esa visión transfronteriza y panamazónica para temas tan importantes como la ilegalidad y la criminalidad en la cuenca amazónica. Y la otra que tenemos en el Amazonas tiene que ver con el medio ambiente, tiene que ver con la tala y con minería ilegal. Esa es un poco más compleja, digamos, en términos inclusive de seguridad. Pero también hay que atenderla. Es otra sentencia además porque estamos hablando del pulmón del mundo, estamos hablando de la tierra que le da vida, el territorio que le da vida al planeta Tierra. Entonces esa es otra, son diferentes, pero es el mismo territorio. Están deforestando, están cortando nuestros árboles para meter vacas, no tiene presentación, están deforestando para minería, también para madera, ¿cierto? Ahí hay un tema complejo. Lo que ha propuesto este gobierno es que salvar la selva solo puede hacerse si la población que está en la selva lo quiere y nos ayuda. Además de eso, atendemos 24 mesas de diálogo con diferentes comunidades para terminar pues como ese tema. Estamos delegados por presidencia a un montón de temas, por ejemplo la mesa interinstitucional de fronteras. En este momento yo por decreto presidencial entro a Arauca a ser parte del equipo que está sacando Arauca adelante. Yo creo que la posibilidad de ir a las regiones, de conocer, de venir y decirle a los ministros, a los viceministros, venga, estuve en tal territorio, yo creo, conversando con las organizaciones sociales, que esto se puede hacer de mejor manera.
mujer que ellos conocen hace rato, que es de allá, es de las comunidades y es mi tarea más importante, es el cambio en Colombia, lo es desde que tenía 14 años, hoy voy a cumplir 58 y lo voy a hacer hasta el día que me muera. Y no estoy de paso por este gobierno, me quedo con Gustavo Petro hasta que él termine su periodo o hasta que él decida que ya no debo estar acá. Bueno, el mensaje es, seguramente en estos 20 meses no voy a alcanzar a ir a toda Colombia. Y no me gusta decirle mentiras a las comunidades, pero búsquennos por internet, búsquennos en la página que tenemos, que estamos dispuestos. Si no llego yo personalmente, llega uno de mi equipo, escucha, mira posibilidades, búsquennos para ayudar. Van a tener dos ventajas. La primera, trabajamos mucho, es una crítica que a veces me hacen. Y la segunda, jamás te vamos a decir mentiras. Cuando algo no se puede, le decimos a la gente no y por qué. Entonces no estamos, a ver cuál es la palabra, no estamos de ventejulieros andándonos el país. Somos capaces, con el respeto que nos merecen las comunidades y los territorios, de decirle a la gente, sí, eso se puede y me voy a trabajarlo. Pero de igual manera decirle, no, eso no va a pasar. Con toda la franqueza, y les explicamos. Búsquennos porque esta consejería, su trabajo más importante son las comunidades, son ustedes, hombres y mujeres colombianos. En ciudades, en campo, siempre vamos a estar dispuestos. Tenemos enlaces en casi todo el país que están dispuestos a trabajar, y el que no esté dispuesto a trabajar le toca hacerse a un ladito porque esto es de 18 horas diarias. Entonces búsquennos y solucionemos cosas juntos, trabajemos juntos y hagamos posible el cambio. Es que el cambio no es un asunto solo del presidente Gustavo Petro, no es un asunto solo de los grandes funcionarios. Eso no funciona si no lo hacemos con la institucionalidad, pero más importante aún con las comunidades. El poder en este país está en ellos y en ellas. Y nosotros venimos aquí a respetar ese poder popular y también a poner a caminar el cambio. Solos no podemos. Ayúdenos, nosotros también los encontramos y los buscamos, pero si no los llegamos a buscar por cualquier razón, búsquennos, que la puerta siempre de la Consejería Presidencial para las regiones, y esta compañera, no soy doctora, soy una compañera de lucha, esta compañera tiene las puertas, el corazón y la mente abierta para ayudar en que este cambio salga adelante. Es la orientación de su presidente. Y lo que tiene Gustavo Petro en la mente y en el corazón es a ustedes. Poder mejorar, poder cambiar este país. Este presidente no se ha olvidado de dónde viene y no se va a olvidar. Está convencido que puede cambiar este país, y esta consejería está convencida de que hay que ayudar a caminar eso. Así que ayúdenos también a nosotros y a nosotras. Nosotros de aquí para allá y ustedes de allá para acá, formemos un lazo fuerte que nos ayude a decir en 2026 ya el paso gigante primero para el cambio está dado. A vos y a todos los que nos van a oír la carreta, el abrazo fraternal de compañera, de amiga. Vamos a seguir trabajando hasta el último día de mi vida. Voy a trabajar por Colombia de la mano de hombres como Gustavo Petro. Para el presidente Gustavo Petro, él fue el candidato de sus electores. Cuando se vuelve presidente de la República, es el presidente de más de 50 millones de colombianos. Y no toca la puerta para preguntarte de qué partido sos, para ver si llegan los programas. Esa no es la mirada del presidente. Este es un presidente del conjunto de los colombianos, y también nos compete a nosotros ir a explicarlo un poco.
contenido fue financiado con recursos del Fondo Único de TIC.